Bienvenidos a el canal Blender. El tema que nos trae hoy aquí es los principios básicos de la animación en Blender. La animación es uno de los aspectos más importantes de cualquier programa de diseño 3D. Es cierto que hay algunos software que no hacen animación, lo único que hacen es diseño. Pero un software profesional de diseño 3D tiene que tener incorporada esa animación. Si queremos crear esa animación correctamente, tendremos que entender algunos principios prácticos de qué es una animación. Vamos a explicarlo muy brevemente, seguramente que muchos de vosotros lo sepáis. La animación es el movimiento que existe entre el punto A y el punto B. Entre el punto A y el punto B, como veis, hay una serie de movimientos. Pueden haber giros, pueden haber distorsión de tamaño, escalas, rotaciones, pueden haber muchas cosas. Esos puntos son pequeños puntos que se van marcando y que cuando los vemos todos seguidos nos da sensación de movimiento. Eso es lo que es una animación. Estos pequeños puntos intermedios se llaman fotogramas y van definidos aquí, en esta parte de aquí. Blender tiene un punto en el cual nos indica el número de fotogramas por segundo, FPS. La normativa europea habla de 24 fotogramas por segundo, el llamado PAL. Si bien es cierto que otras, como por ejemplo la norteamericana, NTSC, creo que era NTSC, bueno, dice que son 29 fotogramas por segundo. Recientemente se están haciendo sistemas que graban a 50 fotogramas por segundo. Y por supuesto, los podéis poner a 60 fotogramas por segundo o poner los que queráis. ¿Queréis poner una cantidad exorbitada? Pues la podéis poner. Pero os diré algo que muy poca gente sabe. Vuestro monitor, seguramente que tenga una vibración, un parpadeo de 50 hercios. Vuestro monitor es de 50 hercios, tal vez de 60, quizás de 100, en los mejores de los casos, si tenéis un monitor fantástico. El mío va a 50. Por tanto, si ponéis aquí 120, nunca veréis 120, veréis 50. Ese es el límite del parpadeo de vuestro monitor, las veces que refresca en pantalla, 50 veces por segundo. Por tanto, si estáis en un juego y vuestra tarjeta gráfica es capaz de crear o procesar 200 fotogramas por segundo, vuestro monitor únicamente os mostrará 50, porque parpadea 50 veces por segundo. Aunque la tarjeta rinda mucho más. En mi caso, mi tarjeta gráfica permitiría mucho más, pero mi monitor solamente permite 50 fotogramas por segundo. De tal modo que lo vamos a dejar, digamos que en la normativa existente de 24 fotogramas por segundo para hacer este tipo de ejemplos. Vamos a ver una serie de aspectos. En la parte inferior vemos lo que se llama barra de, concretamente, el editor de tiempos, la línea de tiempos. Esta es la línea de tiempos. ¡Wow! La hemos hecho muy grande. Vamos a dejarlo como estaba y la línea de tiempos es esta que vemos aquí. Si yo me muevo en la línea de tiempos, vemos que nada sucede. ¿No veis? No sucede nada. En el fotograma 0, esta parte de aquí mide fotogramas. De tal modo que si yo tengo 24 fotogramas por segundo, cada segundo recorrerá 24 fotogramas. Hasta aquí. Eso es lo que hará cada segundo. Si tengo 250 fotogramas, o mejor dicho, lo puedo cambiar en este punto, 240 fotogramas, digamos que el recorrido de la animación duraría 10 segundos. El inicio de la animación empieza donde nosotros la indiquemos. En este caso vamos a poner el punto 1 y vamos a situarlo ahí. Las animaciones en Blender, digamos que tienen dos aspectos. Vamos a explicar esos dos aspectos. La ventana que habéis visto, como habéis podido observar, es la línea de tiempos. Pero, por supuesto, existe una cosa que se llama plantilla de tiempos. Es como la línea de tiempos, pero un poquito más compleja. Nos permite algo más de complejidad. Digamos que la plantilla de tiempos nos entrega una información bastante más completa que la línea de tiempos. Pero la pregunta es, ¿cómo hago yo una animación? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bien, vamos a ser prácticos. Para hacer una animación en Blender y en muchos programas, hay que decirle qué es lo que ocurre entre el punto A donde comienza la animación, o en qué punto es donde comienza la animación y en qué punto acaba. Si yo quiero llevar el objeto desde el punto A al punto B,
tengo que decirle que el punto A comienza aquí. Existen varios métodos para indicarle. Tenéis que iros al fotograma correspondiente al punto donde queráis que el objeto se empiece a desplazar. Vamos a comenzar en el fotograma 1. Aquí abajo hay un botón que pone inserción automática de fotogramas clave. Es un botón que algunas personas utilizan y yo sinceramente no recomiendo que lo utilicéis. Pero que yo recomiende que no lo utilicéis no quiere decir que no os explique qué hace. Veréis, si yo activo esto, lo que hace el programa es que nos inserta un fotograma cuando el objeto sufre una modificación. Si yo lo pongo aquí, el objeto nos inserta un fotograma. Y si me voy al fotograma, por ejemplo 60, aproximadamente, y yo lo llevo aquí, el programa nos inserta automáticamente otro fotograma, como habéis visto. ¿Qué ocurre cuando yo me muevo en la línea de desplazamiento? Pues que automáticamente Blender identifica cuáles son los puntos intermedios que tiene que colocar para que el fotograma, la animación, quede correcta. Vamos a verla. Le damos al play y vemos cómo el objeto se desplaza hasta los puntos que yo he indicado. Observad este aspecto. Lo que hemos modificado en nuestro objeto básicamente ha sido la posición. Y como tal, pues aquí nos ha insertado un fotograma. Los fotogramas van insertados en amarillo y los fotogramas intermedios van insertados en verde. Cuando no hay ninguna inserción de fotograma aparece un gris. Y como vemos de manera automática nos ha colocado esto aquí y aquí. Si yo me colocase en medio y colocase o situase este objeto arriba, lo que haría sencillamente es que nuestro cubo, cuando diese la animación, saltaría, como estáis viendo. Lo que ha hecho de manera automática es insertarnos un fotograma aquí. O si yo, bueno, pues decidiese darle otra animación aquí y otra, por ejemplo, aquí, pues lo que haría el programa sería crear una especie de bote del objeto. Bote y ya está. La inserción automática de fotogramas implica que si yo tengo que modificar este objeto porque en un momento concreto no me interesa esa posición y lo llevo a otra, automáticamente cada 2×3 nos estaría ingresando un fotograma y nos volveríamos locos con la animación. Por consiguiente, yo no aconsejo que utilicéis esta inserción. Vamos a eliminar estos últimos fotogramas que hemos creado. Vamos a quedarnos con la animación inicial. Observad que nos ha creado aquí unas marcas, una serie de marcas. Estas marcas las puedo mover. Si yo seleccionase estas de aquí, con el botón derecho, estas de aquí, y decidiese moverlas con la letra G y luego la letra X, las puedo mover y desplazar, de tal modo que la animación se haría más lenta, iría bastante más lento. Dilato la animación. Si yo lo que hago es moverla o acercarla al punto de origen, lo que hago sencillamente es acelerarla, como estáis viendo. Lo que crea esta animación, o estos puntos que yo indico, es el tiempo que existe entre el punto A y el punto B. En este caso, entre el punto A y el punto B hay 33 fotogramas. Vamos a ver otro aspecto. Vamos a borrar estos fotogramas. Vamos a comenzar. Borrar fotograma clave se borra con la tecla suprimir. Si yo lo borro, desaparece. Y si yo cojo estos de aquí, también los puedo borrar, evidentemente. Puedo borrar todos los fotogramas clave. Aquí, eliminar fotogramas clave. Eliminar fotogramas clave y eliminar fotogramas clave. Con el botón derecho sobre estos puntos. Vamos a quitar la inserción automática de fotogramas y vamos a explicaros cómo se pueden insertar. Bien, ¿qué es lo que yo he hecho entre el punto A y el punto B? Básicamente lo que yo he hecho ha sido cambiar una posición. Entonces, lo único que puedo hacer, o lo único que tengo que hacer es decirle, quiero que en el punto A me insertes un keyframe o un fotograma clave. Un fotograma clave. Pulso la tecla I. ¿Y qué es lo que modifico? Hay muchas cosas que puedo modificar, pero solo me interesa la posición. Y indico que ahí quiero un fotograma clave de posición. Posteriormente, y en el fotograma 50, le indico que quiero ir a este punto y como veis ya al eliminar o al quitar la inserción automática de fotogramas, soy yo el que controlo y le indico que aquí quiero otro fotograma.
Habéis visto lo que he hecho, ¿no? Puedo pulsar la tecla I y decirle que vaya a posición, o ponerme directamente sobre estas ventanas y pulsar sobre estos marcadores de posición y pulsar la tecla I, como habéis visto. De tal modo que ahora nuevamente tenemos las dos posiciones, de una a otra. Hay muchas más cosas que podemos hacer. No solo podríamos, digamos que modificar la posición. En este caso, como veis aquí, hemos modificado única y exclusivamente, en realidad, el eje, básicamente el eje Y, el movimiento en el eje Y. Podríamos cambiar la escala. Yo me voy al fotograma 1 y yo quiero indicarle que esta sea la escala inicial. Yo se lo indico con una I, pulsando I. También lo podría hacer como he dicho antes. Pulso I y le digo escala. Y lo hace, como veis. Si me voy al fotograma final, al último de los fotogramas, que tiene un fotograma clave, como es este, yo le indico que en este fotograma la escala que quiero sea más grande. Pulso la S y escalo el objeto. Y ahora me pongo aquí y le indico que con esta escala quiero un fotograma clave. Y pulso la I. Como habéis visto antes, se puede hacer de otra manera. Pulsando sobre el objeto o con el objeto seleccionado, pulso la tecla I y me dice qué es lo que quieres modificar o dónde quieres insertar el fotograma clave, con qué característica. Y yo le digo escala y como veis me lo indica. Ahora cuando comencemos la animación, el objeto empieza con una escala, un tamaño y acaba con otro. Ha modificado su escala. No solo eso, sino que podríamos cambiar muchas más cosas. Vamos a poner otro ejemplo. Yo le quiero decir que cuando el objeto esté aquí, la rotación sea 0, 0, 0. Y hago pulso la tecla I y le indico que la rotación del objeto, en este caso, sea 0, 0, 0. Y cuando llegue al final, gire 45 grados en el eje X, 45 grados en el eje Y y 45 grados en el eje Z. Y le indico que esto es un fotograma que quiero colocar sobre el 50. Vamos a hacerlo bien. 45, 45 y 45. Correcto. Aquí le indico que quiero un fotograma clave. Y pulso y sencillamente sobre este objeto. Y como veis he insertado un keyframe en el menú. Vamos a ver lo que sucede con nuestro objeto. Nuestro objeto no solo cambia de tamaño, sino que rota, gira. Podríamos hacer más cosas. Si observáis, nosotros entre este punto y este punto hemos cambiado muchas cosas. La rotación, entre otras. Pero yo podría decirle que esta rotación de Z, esta de aquí concretamente, en vez de ser en el fotograma final, que está aquí, de 45 grados, lo puedo llevar a muchos más grados e incluso superar 360, que indicaría más de una vuelta. Por ejemplo, 720 indicaría que debe dar 2 vueltas hasta que llegue ahí. Podemos ponerlo aproximadamente a ojo de buen cubero. Ahí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a insertar este fotograma de rotación. Pulsamos I, que aunque pensemos que ha cambiado hay que hacer nuevamente I sobre el fotograma. Nos vamos al comienzo y a ver qué es lo que sucede. Como veis, vemos que ha dado 2 giros sobre su eje Z. La animación nos permite muchas cosas, pero hay otro aspecto importante. Habéis visto esto, como lo podemos también, os he dicho que escalar, etc. Y hay un aspecto que tenéis que saber. Ese aspecto se llama ni más ni menos que el editor de curvas dentro de la animación. Aquí tenemos nuestro editor de curvas. Vamos a reducir esto para que lo veáis más concretamente o más correctamente. Vamos a eliminar estos menús, desplazar este objeto aquí y ver estas misteriosas curvas que aquí aparecen. Las curvas que yo selecciono, la parte que yo selecciono es la que me viene indicada. Con la tecla A podía seleccionar todas, aquí por supuesto, o podría seleccionar única y exclusivamente una. Si observáis un dato curioso, cuando yo hago esta animación, fijaos que el movimiento empieza suave y termina suave. Mirad, vamos a hacerlo desde el principio. Empieza suave y acelera hasta frenar. Porque ha creado aquí una curva de suavidad y otra curva de suavidad. Estas curvas de suavidad son modificables. Puedo hacer que el movimiento sea más duro. ¿Cómo haría que el movimiento fuese más duro?
Con el botón derecho selecciono esa parte y lo que hago es con la tecla G endurecer la curva. Y aquí haría lo mismo, con la tecla seleccionada, con esa parte seleccionada, endurezco la curva. De tal modo que quizás si sois observadores podéis ver la diferencia. El movimiento es constante. Constante. Antes era distinto. También se puede hacer de otra manera. Yo selecciono esta parte, pulso la tecla T y aquí le indico que quiero un movimiento constante. Hago lo mismo aquí, pulso la tecla T y le digo que quiero un movimiento constante. En este caso tendría que hacer lineal, una línea desde el punto A al punto B. Observad cómo queda. Vamos a verlo. Mirad que la animación es constante. Existen otro tipo de técnicas. Puedo hacer que las relaciones sean sinoidales, circulares, de rebote, blazers, tipos de animaciones distintas. Estos digamos que serían unos efectos dinámicos, como pone aquí, y estos serían unos efectos de intensidad. Pero generalmente utilizaréis, o viene por defecto en Blender, la opción Blazer. Blazer lo que nos crea son líneas más suaves. Podemos seleccionar esta, podemos seleccionar esta, pulsamos la tecla G y hacemos o creamos suavidad. Asimismo podemos seleccionar esta parte, pulsamos la tecla G y creamos suavidad. Más o menos así. ¿ Ved cómo ha modificado esta animación? Mirad, empieza suave y frena suave. Empieza suave y termina suave. Vamos a hacerlo más o menos así. Digamos que el final de la animación acabe en el 70 para que lo veáis de manera repetida. Empieza suave y termina suave. Empieza suave y termina suave. Eso es. Constantemente. E incluso las rotaciones. También nos crea un movimiento o un efecto Blazer. En este caso he seleccionado la escala. Una escala Blazer. Una escala suave. Cuando crece y cuando termina. Cuando empieza y cuando termina. Por supuesto, también existen las rotaciones. En este caso, la rotación tiene una escala bastante mayor. Como veis, podríamos modificar esta, concretamente, que es la rotación en el eje X, llevándola a otro punto, sencillamente hasta ahí. O quizás esta, llevándola hasta aquí, más o menos. Podríamos hacer lo mismo con la otra, que la llevamos hasta ni más ni menos que 720, que está aquí. La podríamos bajar, que por supuesto, modificaría toda la animación. Como veis, el control de las curvas y de estas líneas que definen las curvas Blazer son importantes. Indica la dureza del codo que vamos a definir. Vamos a ver cómo ha quedado esta animación. Después de haber hecho las modificaciones, vemos que la animación ha quedado distinta, ya prácticamente no rota. Y he alargado la rotación en el eje Z. Como veis, cuando llega al final, sigue hasta que no alcanza este punto. Bien, hasta aquí habéis visto las animaciones. Más o menos cómo se insertan los fotogramas clave, qué hay entre los diversos pasos, cómo funcionan esos fotogramas, cómo funcionan las escalas, las posiciones y las rotaciones en los objetos que hayáis creado. Más adelante os entregaremos un tutorial más avanzado sobre distintas animaciones o formas de hacer animaciones para que quede sencillamente genial vuestra animación. Bien, como siempre os decimos, desde el canal Blender nos vemos en el próximo videotuto. Hasta pronto.